Tomemos asiento. Primera de Reyes, hermanos, capítulo 2 es el texto de esta tarde y en específico tres versículos insertados en una narrativa que tiene que ver con lo que expusimos la semana pasada y lo que viene también a continuación. Básicamente, el rey David le hace algunos encargos, le da varios mandamientos a su hijo Salomón, que ha sido ungido como el nuevo rey de Israel. Básicamente, otra vez, le insiste en que él sea alguien que cumpla con la ley y que ejecute la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, y le encarga algunas cosas relacionadas con algunas personas que tenían que responder por su pecado. También le indica a quién debería mostrar misericordia por su arrepentimiento y por su fe. Y nos topamos con 3 versículos antes de que Salomón efectivamente empiece a cumplir con esos mandamientos. Y tal vez pues no va a ser un sermón muy largo, pero creo que es muy importante que honremos estas palabras del Señor en estos versículos 10, 11 y 12. Nos habla de un evento muy importante, y lo tal vez más sorprendente de esto es que, siendo un evento tan importante como la muerte del rey David, pues simplemente se ocupen 3 versículos, ni siquiera 3, 2, para hablar de este gran rey de Israel. Así que en eso nos vamos a centrar hoy y vamos a leer entonces, porque esto es palabra de Dios, capítulo 2, versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que sabemos es profunda, Señor, que sabemos, Señor, es poderosa, que sabemos, Señor, es necesaria, suficiente, tiene autoridad, es clara en el Evangelio también. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver lo que tú quieres que nosotros veamos, que podamos, Señor, ver toda esa obra de salvación, incluso en estos pocos versículos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, entonces, estos versículos, como les anticipaba, hablan de la muerte del rey David. David fallece, y seguramente eso fue pues una notición en el mundo israelita. No era cualquier cosa, era el rey de Israel y no cualquier rey. Tan importante era el rey David que después vamos a ir leyendo, o si usted toma su Biblia y sigue leyendo Primera y Segunda de Reyes, usted va a oír de un montón de reyes. Reyes del norte, reyes del sur. Y todos esos reyes van a ser comparados de una u otra manera con el rey David. Él se vuelve de alguna manera ese gran paradigma, ¿no?, del rey de Israel. Los reyes humanos, no solamente Saúl, que fue un muy mal rey, y los que van a venir después de David y Salomón, incluyendo a David y Salomón, bueno, todos ellos comparten algo, una característica,
y que nosotros también tenemos. Bueno, finalmente todos esos reyes mueren. Todos los reyes humanos van a morir. Y detrás entonces de todo esto, en todos estos relatos que el Señor hace acerca de los reyes, incluido el rey David, hay un gran punto que el pueblo de Israel tenía que entender y que nosotros también tenemos que entender. Los humanos, incluidos los reyes humanos, mueren. Somos, en ese sentido, finitos en nuestra existencia aquí, terrenal como la conocemos acá, más allá de la resurrección posterior. Somos imperfectos, somos limitados, somos pecadores. El rey David también fue pecador. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar primera y segunda de Samuel y de reflexionar mucho acerca de la vida de David, y la verdad es que David es una figura tremendamente interesante porque David hace cosas maravillosas por amor al Señor y es usado de formas poderosísimas por Dios. Pero el rey David también es capaz de hacer cosas tremendamente graves. El rey David tiene varios eventos que son tremendamente complicados, difíciles, oscuros, pecaminosos. Hermanos, este es el gran punto que tenemos que entender los cristianos. La Biblia finalmente, aunque es cierto que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de las personas que están descritas, sus vidas mostradas ante nosotros, mucho que aprender, mucho para imitar y mucho para decir, no, esto no. Finalmente la Biblia no se trata de personas y de sus ejemplos. El tema final de la Biblia es Dios y su plan de salvación a través de todas estas personas y específicamente a través de su Hijo Jesucristo y luego de la aplicación a través del Espíritu Santo de sus méritos. Quien brilla en toda la Biblia es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. David es importante no tanto por lo que hizo, ni para bien y para mal, aunque tiene su importancia, que ya dijimos. David es muy importante, hermanos, porque finalmente él es una foto del cristiano con sus virtudes y con sus defectos, pero que finalmente se rinde ante Dios, que cree en Cristo, que cree en las promesas de salvación de Dios, que confía en Él y que se arrepiente de su pecado genuinamente. Por eso es que la Biblia no tiene, bueno, hay otros pasajes que hablan de la muerte de David, pero en este pasaje pienso, por eso es que no es necesario decir mucho acerca de David, porque esto no se trata de David, se trata de Dios y del cumplimiento de sus promesas, y en este caso, en la vida de David. Lo que hay que decir de David y lo que hay que decir de todos nosotros no es tanto lo bueno y malo que hemos hecho, como sucede, ¿no?, muchas veces cuando vamos, por ejemplo, a algún funeral. Son momentos duros, sobre todo cuando estamos con
familiares, gente cercana, ¿verdad? Pero ¿qué sucede usualmente en los funerales? Se para alguien ahí y hay una lista de virtudes, pero increíbles. Le oí a un predicador decir que uno oye eso y dice, pero ¿de quién está hablando? Me equivoqué de salón, ¿no? ¿Quién es ese señor con tantas virtudes? No es el que yo conocía, ¿no? Porque, hermanos, nadie tiene eso. Nadie. Los hombres somos pecadores y tenemos virtudes y tenemos defectos. Dios no tiene defecto. Jesucristo no tiene pecado. Dios es bueno siempre. Dios es justo siempre. En Dios están todas las virtudes. Y por eso es que Él es digno de ser alabado. Y por eso es que Él es digno de toda nuestra confianza. Por eso es que nosotros podemos entonces entregarnos completamente a Él. Lo único que se puede decir de David en un sentido es esto. Y tal vez de nosotros también, y es lo que se debería decir. Y durmió David con sus padres, versículo 10, y fue sepultado en su ciudad. Bueno, esto puede pasar pues muy rápido por nuestras mentes, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Se murió. Bueno, pero es más que eso. Él duerme, que es una forma de hablar de la muerte un poco más elegante y un poco más suave, que de alguna manera indirectamente pues nos dice o nos anuncia la resurrección, muy indirectamente, porque para el cristiano la muerte pues finalmente no existe en el sentido completo, ¿no? El cristiano va a resucitar en cuerpo. Pero más allá de eso, David duerme con sus padres, fallece para estar con los suyos que confiaron en las promesas de Dios. David va a la presencia de Dios y está esperando más o menos 1000 años, más 2000 hasta aquí. Si no me equivoco en las cuentas, aproximadamente está esperando 3000 años por lo pronto para ser resucitado. Tendremos que esperar no sabemos cuánto tiempo más hasta que el Señor Jesucristo vuelva y Él será también resucitado con todos los elegidos. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo entonces? Tenemos una figura casi que principal en toda la historia de la redención, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y lo que el autor decide escribir, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, es que David termina teniendo, después de todos los eventos que enfrentó, una muerte pacífica, una sepultura pacífica, y va a estar con todos sus antepasados salvados también. Esto es lo más importante en la vida de David, que se reconcilió con Dios, que puede recibir la muerte con paz, que después de todos sus años puede decir: estoy listo para ir a la presencia de Dios y estar ahora con mis seres queridos. ¿Se da cuenta que eso es lo más importante finalmente, no solo para el rey David, sino en la historia de su vida? ¿Entiende usted eso como algo importante para usted? A veces estamos viviendo tan rápido, tan ocupados, y yo soy uno de esos también.
y confundidos en qué es lo importante y qué no es lo importante. Y nos olvidamos que finalmente, pasan un montón de cosas en nuestras vidas. Cosas buenas, cosas malas, cosas más virtuosas, menos virtuosas, más santas, menos santas como cristianos. Pero al final del día, la gran pregunta al final del día es, ¿vamos entonces a descansar en paz y estamos listos para ir a la presencia de Dios? ¿Estamos seguros de que vamos a ir a la presencia de Dios? ¿Confiamos en el Evangelio? ¿Confiamos en Cristo? ¿Estamos arrepentidos finalmente de nuestro pecado? Como les decía anteriormente, David hizo muchas cosas grandiosas para el reino de Dios, literalmente, siendo rey de Dios. Pero también hizo cosas muy equivocadas, pecados muy graves. Hay un comentarista, un predicador que dice, tal vez puede ser un poquito exagerado, pero el punto ustedes lo van a entender. Dice, David es Saúl, pero con la gracia de Dios. Muchas cosas que David hizo, las hizo Saúl. Y entonces por eso es que les digo, lo que brilla aquí realmente es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios, es la compasión de Dios. Es Dios acompañando a David. Por un decreto de elección administrado a través de un pacto de gracia, Dios dice, David, tú eres mío y tú vas a ser mi rey y yo te voy a usar. Y yo te voy a guardar y yo te voy finalmente a reconciliar conmigo. Lo más importante que David hizo, hermanos queridos, es confiar en Dios. Lo más importante que David hizo fue arrepentirse de su pecado. Algunos versículos importantes de David son estos. Salmo 51, y por eso les decía muy apropiado el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Usted tiene esa pasión que David tenía? Y ese deseo de acercarse a Dios y decirle, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjese que David no tiene problema en engrandecer a Dios y de hablar de su gran misericordia. Y tiene esta valentía de presentarse frente a Dios después de su pecado y de decir, tú, Señor, eres enorme en misericordia. Y yo soy un rebelde. Y no solo una vez, sino que he sido varias veces rebelde. Borra mis rebeliones. Interesante que no dice perdona mis rebeliones, ¿no? Dice borra mis rebeliones. Porque así como David se equivocó, David también estaba tan consciente por la gracia de Dios de lo horrible y de la miseria que traía su pecado. Y entonces entendemos nosotros lo espantoso de nuestra rebelión. Nos vemos como rebeldes. Entendemos que tenemos actitudes rebeldes y que necesitamos borrar esas rebeliones. O que alguien las borre en realidad. Pero y que tenemos un Dios también que es tan misericordioso. Por eso le dice conforme a tu misericordia, no a la que yo pienso, porque nuestra misericordia es limitadísima.
En nuestros mejores momentos de misericordia, no es nada frente a la misericordia de Dios. Conforme a tu misericordia, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad. David está diciendo, soy malo. Hay maldad en mí. Lávame, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es para David misericordioso de manera eterna e infinita, pero también sabe David que Dios es justo y que su pecado es grave. Yo he hecho lo malo delante de ti y tú tienes que ser reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. David sabe que hay que pagar por ese pecado y que debe haber juicio. Y David también sabe que él no lo puede pagar y que eventualmente va a venir uno descendiente de él, que es el Señor Jesucristo, quien va a pagar por sus pecados. Esta es la obra más importante de David. Y esta debe ser la obra más importante para nosotros también. El reconocer nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de fe en las promesas de Dios. En el Salmo 32 dice el rey David, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el mismo Salmo, y que no anoté ahí, en el mismo Salmo 32 inicia diciendo, y hablando de su propia experiencia, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David engañó. Y por eso después dice, pero ya no hay engaño. Y bienaventurado soy yo por eso. Mientras callé, mis huesos envejecieron. Pero yo dije, dice más adelante, voy a confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese debe ser el resumen de nuestra vida, hermanos. Vivimos finalmente para servir a Dios, pero al final hay una pregunta. ¿Lo hicimos reconciliados con Dios? ¿Estamos listos para estar con Dios en la gloria? Si nos toca enfrentar ese momento, ¿lo haremos en paz con Dios? La vida de David, hermanos, más que hablar de sus grandes obras, habla de la gran gracia de Dios, de su salvación. Y nuestras vidas deben hablar de lo mismo. Otra pregunta para nosotros, los que nos conocen. Y les preguntamos, bueno, resume mi vida, ¿qué dirías tú que a mí me interesa? Si yo le pregunto a alguien cercano a usted, ¿qué le interesaba a tal persona? ¿O qué le interesa a tal persona? ¿Qué creen ustedes que esa persona diría? Ah, sí, súper hincha del Emelec. Súper hincha de la liga. No está mal esa opción, pero insuficiente completamente. Ah, sí, esa persona, gran ingeniero, ¿no? Gran médico.
No está mal. Buen padre, buena madre, no, no está mal. Pero reconciliado con Dios. Más allá de sus virtudes y pecados, reconciliado con Dios. Siervo de Dios. Alguien que ama a Dios. Alguien que ha confesado su pecado a Dios, que sabe quién es realmente y la gran necesidad de gracia de Dios que necesita. Un adorador de Dios como David. A propósito, vamos a segunda de Samuel, porque allí se nos habla de las últimas palabras también de David. Segunda de Samuel 23. Aquí también se nos dan más detalles. Dice, estas son las palabras postreras de David. Y solo pongámonos en el momento, ¿no? Y lo que el ser humano tiende a hacer. Últimas palabras. Al final uno va a decir lo más importante, lo que tiene en el corazón, lo que es más valioso para uno. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. De David, hermanos, surgía un dulce canto de adoración, porque amaba a Dios, porque entendía su necesidad de Dios, porque entendía su pecado y entendía que solamente Dios es su Salvador, el que le dio a él la gracia necesaria para morir en paz. Más abajo dice así, en el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Eso está en el corazón de David. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. En el corazón de David está Dios y su salvación, su reconciliación, su misericordia, su gracia. Está Cristo anticipado y prefigurado. Toda su salvación, todo su deseo, aunque todavía él no lo veía. Hermanos, ya de forma más aplicativa, debemos entonces evitar este deseo equivocado que tenemos los hombres de dar gloria a personas limitadas como nosotros. Tenemos esta tendencia a exaltar a los hombres. Hacen 2, 3 cosas buenas y Él es lo más importante que existe. Qué bueno que es tal persona, que esto es de esta persona, qué bueno que es de esta persona. Y ama a Dios, no, ¿qué tiene que ver? Así pensamos tan equivocadamente. Ni siquiera pensamos en eso. Vemos las cosas externas sin evaluar realmente lo que es importante y lo que está en el corazón. Y cómo Dios ve las cosas. Y así tenemos que empezar a ver las cosas y a pensar, hermanos. Debemos nosotros exaltar a Dios. Él debe estar en el centro de nuestra vida y de nuestra adoración. En la iglesia evangélica han pasado tantos problemas,
precisamente porque se exalta a hombres. Hay un montón de historias que se repiten. Jóvenes, por ejemplo, que van a la iglesia o gente que va a la iglesia y en lugar de seguir a Dios y a Cristo, finalmente siguen a pastores. Y luego el pastor se equivoca de forma dramática y esperamos que no suceda y esperamos que no me suceda a mí tampoco. Y luego resulta, no sirve, ya no sirve el cristianismo. ¿Por qué? Porque cayó tal persona. Hermanos, los hombres somos débiles. Por supuesto, esperamos que nuestro liderazgo sea más maduro, pues, sin lugar a duda. Pero no somos perfectos. Y si usted está poniendo su confianza en hombres, usted entonces está perdiéndose de lo mejor, porque su confianza tiene que estar en Dios. Y a Él es al que seguimos. Y entonces tenemos que parar con esta mala costumbre de estar exaltando a hombres o a ciertos predicadores. Todos son finalmente indignos de esa admiración. El único que merece absolutamente toda nuestra confianza, el único que merece toda la gloria, el único que debe ser exaltado es Dios. Fíjense lo que dice el versículo 11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Le decía al hermano Jorge, que estábamos arriba antes de empezar el servicio, y le decía, estoy buscando en todos los comentarios que existen y a los que tengo acceso sobre este versículo, ¿por qué pone esta nota el Espíritu Santo? Y le decía, Jorge, le digo, tengo unas ganas de hacer una alegoría con los 33 años, ¿no? Y hablar de la edad del Señor Jesucristo. Digo, pero estoy seguro que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Y la interpretación, pienso yo, es bastante sencilla. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Ni uno más, ni uno menos, ni 35, ni 45, ni 8 acá, ni en ningún otro lado. Él estuvo donde tuvo que estar y estuvo el tiempo que tuvo que estar. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Finalmente la conclusión es esta: David muere en paz, reconciliado con su Dios, y vivió el tiempo que tuvo que vivir, y vivió en los lugares que tuvo que vivir, y pasaron las cosas que tuvieron que pasar. Dios hizo su obra como Él quiso. Porque Dios es soberano. Porque Dios es el que controla absolutamente todas las cosas. Más allá de las responsabilidades que David tuvo que enfrentar y las consecuencias también de su pecado, todo está bajo la soberana mano de Dios. No es David la estrella de la historia de Dios, es Dios. David es un instrumento, de la misma manera que usted es un instrumento en toda esta maravillosa historia que Dios controla soberanamente. Y esto es un consuelo para nosotros, porque gracias a que Dios soberanamente controla todas las cosas, nuestra salvación no está en juego. Gracias a que Dios es soberano, nosotros podemos confiar en sus promesas. Gracias a que Dios no miente y su decreto es sí y amén, nosotros podemos estar firmes en Él. Gracias a que Dios ha decretado todas las cosas, Él nos ha amado
Él nos ha predestinado, Él nos ha llamado, Él nos ha justificado, y si somos justificados, Él nos va a glorificar. Y podemos estar firmes en Él. Y entonces, hermanos, finalmente lo que tiene que decir el epitafio de todos nosotros, ¿no? Una frase conmemorativa de nuestras vidas debería ser más o menos en este tono. Esperamos, ¿no? Pablo Landázuri, pecador, pero confió en el Señor. La gracia de Dios estuvo con él y vivió 20 años en la Real Audiencia y la que cruza. Y después acá, acá y acá, y pasó lo que tuvo que pasar por la soberana obra de Dios. Y ustedes, cada uno, tienen su historia. Entonces, la pregunta es finalmente, ¿vamos a vivir o no de la mano de Dios? ¿Vamos a vivir como quienes decimos ser? Si pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios y tenemos que vivir su historia. No brillar por nuestra historia, sino ser parte de su historia. Porque Dios es soberano y su palabra se va a cumplir. Por eso el versículo 12 termina diciendo: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera, tal como Dios lo dijo en 2 de Samuel 7. Ese reino va a ser firme. La palabra de Dios se cumple siempre. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que Salomón tampoco fue quien hubiésemos deseado que sea en su vida. Salomón va a recibir una gran sabiduría y Salomón se va a encargar de hacer tristemente trizas su trono debido a su pecado. Toda esta historia nos empuja a que dejemos de confiar en los hombres y en el poder de los hombres. Ningún poder humano va a persistir excepto uno, pero es uno que también es Dios. Solo el reino de Cristo es el que necesitamos y el que va a existir firme para siempre. Nosotros solo somos un instrumento más que tenemos el gran privilegio de haber recibido la gracia de Dios. Él nos ha visto con misericordia por el puro afecto de su voluntad. Y ahí estamos seguros. Y si usted se ha equivocado, vaya a Cristo. Y si usted mañana se equivoca, siga volviendo a Cristo. Y si pasado vienen problemas, a Cristo. Si vienen bendiciones, gloria a Cristo. Si vienen dificultades, paciencia y dependencia en Cristo. Esa es la vida cristiana. Vivimos para Él y por Él. Que la gloria sea solamente de nuestro Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por tu misericordia y por tu compasión. Y gracias por tu poder y tu soberanía. Amado Dios, gracias porque cumples tus promesas y porque has prometido que nosotros, creyendo en Cristo, somos salvos de la ira, somos hijos y somos instrumentos.
En las dificultades, Señor, danos paciencia. En la prosperidad, llénanos de agradecimiento, Señor, y ayúdanos a disfrutar siempre de la comunión contigo. Que la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.